poderosamente la atención cuando estaba esta mañana haciendo reportes CDN y estaba haciendo todos los contenidos que diariamente salen en la radio y que salen para todo el país a través del servicio de noticias, y tiene que ver con la alerta de varias provincias al sistema de salud, ¿no? Los ministros de Corrientes, Misiones y Salta hablaron de la situación que tiene la salud provincial en esos distritos. Y principalmente me preocupé mucho por el índice, ¿no? La que menos tiene es el 85% de la salud, de todos los requerimientos de salud van al ámbito público, a los hospitales públicos. Y muchos dirán, bueno, es lo lógico. La verdad que no, porque el sistema privado también tenía cierta injerencia, ¿no? en el sistema de salud. Hoy la República Argentina está atravesando un momento, la verdad, bastante preocupante. Por eso el editorial del día, el elegido por la producción, fue al pueblo argentino salud, ¿no? Y más allá de lo que es el himno nacional argentino, o por supuesto también de lo que tiene que ver con el preámbulo, ¿no? Donde termina en su epílogo diciendo: y a todos los que quieran habitar el suelo argentino. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres, dice, del mundo que quieran habitar el suelo argentino. El himno habla del gran pueblo argentino, al gran pueblo argentino salud, ¿no? Otro de los títulos del editorial era En el país de la libertad, ¿no? Que es un rezo, un parafraseo a León Gieco en una de sus canciones. Y la verdad, hoy me preocupa mucho el sistema de salud. Ayer hablaba con un amigo, especialista también de los medios de comunicación, y estaba muy preocupado por una cuestión de su salud, ¿no? Ya ha sufrido ciertos avatares por una caída, por quebraduras, por la ortopedia que tardó meses. Tuvieron que volver a quebrarle lo que se había soldado para ponerle la órtesis y la prótesis. Y estaba con algunos problemas odontológicos y muy preocupado, ¿viste? Muy preocupado porque, nada, era acalmante y antibióticos para tratar de bajar la inflamación de una muela. Cuando en otros tiempos era ir y sacarse la muela, ir y ponerse una prótesis y nada, con o sin obra social, ¿no? Ayer hablábamos del IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y decíamos que, bueno, había tenido un índice, un incremento del IPC de Cava por lo que era el aumento de las prepagas. Y hoy, escuchando, por ejemplo, a Lanari, ministro de Salud de Corrientes, temprano, Emilio Lanari, decía que estaban a full sus capacidades, y lo estoy leyendo textualmente. Dio declaraciones en medios locales y ahí en Corrientes, diciendo que advirtió que el masivo traspaso de pacientes del sector privado al sector público es un fenómeno que se aceleró en los últimos meses producto de la crisis económica nacional. Según los datos del propio Ministerio de Salud Provincial de Corrientes, más del 86% de las atenciones médicas se realizan en el sistema público, y en declaraciones había dicho que las cifras también son cercanas al 90% según la época del mes, ¿no? Claramente esto cercano al fin de mes debe haber sido así. En el caso de Misiones, anunciaron que absorben el 80% de la demanda de salud. Esto lo dijo Héctor González, el ministro de Salud Pública, que presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados un panorama que confirma una presión asistencial del Estado en el sistema público de salud, por lo que absorbe el 80% de la demanda sanitaria provincial, y la demanda creció hasta un 20% en el último año. Lo propio también pasa en Mendoza, ¿no? El Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, principal centro de alta complejidad de la provincia, es el termómetro de la presión asistencial. Durante el primer trimestre de 2026, el hospital alcanzó 40.619 consultas, 1.224 ingresos hospitalarios y 1.266 cirugías, rompiendo el techo histórico de las 1.200 intervenciones quirúrgicas mensuales. La comparación interanual muestra un crecimiento de, escuchen esto, ¿no? 20,8% en consultas en apenas 2 años, de 33.628 en el primer trimestre de 2024 a
40.619 en 2026. Salta, dijo el ministro de Salud, Federico Mangione, tengo colmadas las guardias. Hace 4 meses que volvimos a tener pacientes en los pasillos esperando en camillas. No me alcanza el espacio. Esto fue en una entrevista que dio con los colegas del Tribuno. Mangione advirtió que la demanda en las guardias hospitalarias aumentó hasta un 85% en los últimos meses, alcanzando niveles que no habían tenido nunca, niveles históricos. ¿Qué dijo el ministro? Bueno, vinculó esta saturación con la crisis económica y el impacto sobre quienes tienen obra social. Ha aumentado muchísimo la cantidad de pacientes con obra social porque no hay plata. La crisis en Salta tiene una arista adicional, la deuda millonaria de las obras sociales con el sistema público. En mayo de 2026, Mangione denunció que las obras sociales siguen sin pagarle nada al sistema público y reveló que una sola obra social debe más de 5.000 millones de pesos a la provincia de Salta. No están pagando nada, señaló, y adelantó que el gobierno provincial va a tomar medidas legales, incluyendo embargos para exigir el pago de la deuda. Vamos a actuar con facturación y con el grupo de abogados y tenemos la libertad de trabar embargo a todas las obras sociales que no paguen. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué las obras sociales no pagan? ¿No tienen ganas las obras sociales de pagar? ¿O no tienen plata las obras sociales para poder pagar? ¿Cuál es la situación real de las obras sociales? ¿Cuál es la situación real del sistema de salud? ¿Dónde está esta información pública? ¿Qué pasa aquí en la provincia de San Luis, por ejemplo? Bueno, lo cierto es que los recortes nacionales en materia de salud han aumentado considerablemente. Mangione, el ministro Mangione, advirtió que cada tratamiento de antivirales, escuchen lo que le digo, cuesta 200.000 pesos a las arcas provinciales. ¿Tienen la culpa las provincias? ¿Tiene la culpa la nación? ¿Tiene la culpa el sistema del Estado presente o el asistencialismo del Estado? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la responsabilidad? Porque salud no tenemos. Otro día hablaremos de seguridad, pero hoy tenemos que hablar de salud. Antes de ayer, hablaba con un empresario de aquí de la provincia de San Luis, ayer más precisamente, y me decía, hay un tipo de gripe A que está generando vómitos, diarrea, descomposturas, exceso de flema, y nadie dice nada, nadie habla de esto. Él lo decía porque tiene conocimiento sobre el tema, ha trabajado en otras oportunidades en el sistema de salud. Lo cierto es que según un informe de la Organización de la Soberanía Sanitaria, las transferencias del Ministerio de Salud de la Nación a hospitales de alta complejidad, conocidos como SAMIC, se redujeron un 17%. ¡Upa! ¡Salud! En términos reales, entre 2023 y 2025 nada más, trasladando la carga financiera a las provincias. Otra que el superávit, ¿no? Esto en un contexto de heterogeneidad fiscal. La derogación de los sistemas nacionales de facturación y auditoría también redujo la capacidad de los hospitales públicos para recuperar costos por prestaciones brindadas a pacientes con cobertura de obra social. Y acá es donde empieza la creatividad, ¿no? Cuando al argentino le aprieta el bolsillo, se transforma en un ser creativo. Mendoza ha dado muestras de esto. Mientras el norte del país lucha por sostener un sistema público que está desbordado, Mendoza está mostrando un camino diferente. Y presten atención a esto. A través del ente de recuperación de fondos para el fortalecimiento del sistema de salud, conocido como Reforsal, que se creó en agosto de 2024, a sabienda de que esto iba a pasar, la provincia de Mendoza logró triplicar el cobro a obras sociales y prepagas por las prestaciones que sus afiliados reciben en hospitales públicos. En los primeros 5 meses de 2026, Mendoza recuperó 4.445 millones de pesos frente a los 1.557 millones de pesos del mismo periodo del año anterior. Estos son datos formales del Ministerio de Salud y Deportes mendocinos. Salud y Deportes están juntos. Vaya a saber por qué. La facturación mensual experimentó un crecimiento significativo, alcanzando valores cercanos a los 3.000 millones de pesos por mes. ¿Qué dijo Rodolfo Monteiro, el ministro? En Mendoza atendemos 20.000 consultas de salud por día. 20.000 consultas de salud por día. Más de 500.000 por mes. Pueden seguirlo, Rodo Montero 83 en X. En el primer trimestre tuvimos un 35% más de consultas
que en el mismo periodo del año pasado y un 56% más que en 2023. El sistema creció y su capacidad de atención también. La estrategia de Mendoza se basa en la centralización de los procesos administrativos. El reforzar unifica criterios de facturación, mejora la identificación de prestaciones y reduce demoras en los reclamos de las financiadoras de salud. ¿Está bien el sistema de salud mendocino? No. Montero explicó que el diagnóstico inicial reveló que gran parte de los recursos que el sistema público dejaba de recuperar no se perdía por limitaciones legales, sino por falencias operativas, una cuestión administrativa netamente. Problemas en la carga de datos, documentación incompleta, procedimientos distintos entre establecimientos y dificultades para realizar un seguimiento eficiente. Antes se cobraba muy poco, reconoció Montero. Decidimos tener un sistema único de cobro que simplifica el proceso y las deudas se puedan cobrar de manera efectiva y rápida. ¿Qué pasa en el sistema de salud argentino hoy? ¿Es falta de dinero? ¿Es errores administrativos, como dice Montero? ¿Están abarrotadas las guardias? ¿Por qué falta la salud? ¿Por qué falla la salud en un sistema de salud que luego de la pandemia debería haber aprendido de sus propios errores y debería haber aprendido de sus propios desafíos? Conducir la salud pública en tiempos de pandemia históricas donde nadie sabía nada, cómo desarrollarlo, hoy encuentra la salud argentina en un piso muy lejano al techo que tenía otrora. Hoy la salud pública tarda meses en otorgarte turnos. Y en el caso de San Luis, el Ministerio de Salud se encarga de, en sus publicaciones en redes sociales, donde tiene bloqueados los comentarios, de intentar desmentir a medios de comunicación respecto de un reclamo de una madre. Como si el medio de comunicación lo que quisiese es exponer las falencias simplemente por el hecho de ser opositor. La verdad que San Luis 24 publicó lo que decía la mamá. Y a pesar de haber publicado como que San Luis 24 mentía, la mamá dio crédito de este reclamo. Y tuvieron que hacer el caso de que el turno había sido pedido en tiempo y en forma y no se había otorgado de la manera que decía el Ministerio de Salud. Yo me pongo a pensar, ¿no? E intento, lógicamente intento darle la derecha, o por lo menos el beneficio de la duda, no el perjuicio de la duda, el beneficio de la duda, a aquellos que tienen que administrar la desazón y la pobreza de una crisis económica nacional que es considerable, de un gobierno que apoyaron, ¿no? Que el gobierno provincial apoyó al gobierno nacional y me dicen que va a seguir en la misma línea para las próximas elecciones. ¿En detrimento de qué? ¿O en pos de qué? ¿De perpetuarse un poco más, unos 4 años más en el gobierno? ¿O simplemente porque es una necesidad imperante de ajuste? ¿Hay ajuste realmente? ¿Se ajusta donde se tiene que ajustar o hay 660 millones que se destinan sin secretarías de comunicación a la televisión del Estado? Digo, ¿por qué se hace esto? ¿Atrás de qué? ¿Es una cuestión comunicacional, como siempre venimos diciendo, o simplemente es una cuestión ilógica de prioridades? ¿Cuáles son las prioridades en el año de la educación? La educación, la salud, la seguridad. ¿O la prioridad es la minería? Parafraseando a su ex aliado político Adolfo Rodríguez Sá, que lo dijo antes, 6 o 7 días antes. ¿Se va por la minería para generar recursos? ¿Dónde se van a aplicar esos recursos que se generen en el caso de RIGI, RIMI o las siglas de las siglas? Entiendo que hay una crisis nacional que está de la mano de su apetito político y de su línea política, que logró hacerlos con el poder. Un poder temporal de 4, 8 años quizás. Le damos el beneficio de la duda. Puede llegar a cumplimentar otro periodo más. ¿En beneficio de qué? Sinceramente, le pregunto yo al gobierno provincial. ¿Creen realmente que estamos mejor que antes? Digo, no antes con el último gobierno de Alberto Rodríguez Sá o el anterior, o incluso con su propio gobierno, su propia gestión.
¿Realmente creen que estamos mejor de alguna manera? En salud, en educación, en seguridad, lo básico, ¿no? En vivienda no lo vamos a poner porque siempre lo digo, vivienda es casi un aditamento, un adicional. Pero realmente, ¿alguien siente que está mejor? Es una pregunta, no es una afirmación. Cuando leas, escuches, veas este recorte, tendrás seguramente tu apreciación, tu percepción. Me gustaría que lo comentes, que lo pongas, que lo digas, que mandes un mensaje acá a la radio. En el punto específico de salud, ¿estamos mejor que en la gestión anterior, incluida en la época de pandemia? Nos encerraron por la pandemia, mi tío se murió. Sí, es cierto, nos pasó a todos. Todos conocemos a alguien que se fue en la pandemia. Pero yo todavía no puedo conocer a nadie que haya salido de la línea de la pobreza, como dice el gobierno nacional. No tengo ningún conocido que haya dejado de ser pobre. Ni uno solo. De los 14 millones que dicen que han salido de la pobreza. Pero esa es mi percepción. Quizás estoy equivocado y siempre me apego a la escucha activa, a la lectura activa, a escuchar, a ver qué me dicen, me junto, me reúno con gente para saber qué piensan. Es un laburo a veces extenuante porque está muy difícil escuchar a todo el mundo y no poder decirle por dónde puede estar la solución. Por eso pregunto hoy, libremente, ¿alguien está mejor que antes? Ojalá muchos me puedan decir que sí, que cambiaron el auto, que compraron una casa, que se compraron zapatillas este mes, que salieron 3-4 veces a comer afuera, que pudieron ir al cine, ¿no? Porque le pregunto a la gente del cine, no está bien. Le pregunto a los locales gastronómicos, no están bien. Le pregunto a los locales textiles, no están bien. ¿Alguien está mejor? Perdón, ¿no? Pero no es por brindar información falsa, no es por brindar fake news, no es por brindar pesimismo, pero para brindar, a veces hay que decir salud al gran pueblo argentino. Bienvenidos, bienvenidas, esto es En Son de Paz. Hasta las 13 nos hacemos compañía.